Cuando llamé a mi hija por la cena de cumpleaños, su marido se rió. Todo terminó hace una hora, suegro. No estabas invitado. No dije nada. 3 días después él recibió un mensaje. Estás en bancarrota. Sus piernas se doblaron. Y eso apenas era el comienzo. La humillación del yerno contra la calma del suegro. ¿Quién creería que el viejo daría el primer golpe? Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Todo terminó hace una hora, suegro. Y por si no quedó claro, no estabas invitado. Esas fueron las primeras palabras que escuché cuando llamé al teléfono de mi hija esa noche. No la voz de Carmita, la de él. Cristian León Vargas, mi yerno desde hace 5 años. Hombre de reloj caro y alma barata. Hubo una pausa antes de que soltara una risa corta, de las que no tienen nada gracioso adentro. Solo un hombre demostrando que puede. Colgué. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque las palabras que se me vinieron a la mente eran demasiado precisas para desperdiciarlas en ese momento. Guardé el teléfono en el bolsillo de la camisa y me quedé parado en el pasillo de mi departamento en calle Morelos 1247. Tercer piso. Morelia, Michoacán. Afuera, el ruido de una noche de agosto. Adentro, un silencio que pesaba. Me llamo Rafael Ernesto Montoya Ríos. Tengo 63 años y pasé más de 3 décadas como perito evaluador de bienes raíces en este estado. Conocí cada rancho, cada local comercial, cada casa colonial de Morelia desde adentro. Sus vigas, sus grietas, su valor real frente al precio que alguien quería cobrar. Aprendí a leer espacios antes de que me dijeran lo que querían que viera. Ahora estoy jubilado, aunque de vez en cuando me buscan para alguna consulta. Lo que de verdad me ocupa el tiempo libre es la cerámica Talavera. La pinto, la diseño, la llevo a una galería en calle Allende. No es pasatiempo para matar el rato. Es lo que hago cuando necesito pensar con claridad. Esa noche fui directo al taller. Tomé un plato que tenía a medias. Fondo blanco, bordes azules, un motivo floral sin terminar. Lo puse sobre la mesa y lo miré largo rato sin tocar nada. Así proceso las cosas. Me siento, miro algo con las manos quietas y dejo que el ruido se acomode solo. El cumpleaños de mi nieto Mateo era esa tarde. 3 años. Le había comprado un camión de madera de los que se arman a mano, porque Carmita me dijo que al niño le gustaban los bloques. Tenía el regalo envuelto desde el miércoles. Llamé a las 8 de la noche, calculando que la fiesta estaría por terminar y que podría pasar a ver al niño antes de que lo acostaran. Cristian contestó al segundo tono. Hubo un tiempo en que ese hombre me daba buena espina. Cuando Carmita me lo presentó, hace ya 7 años, venía con el paquete completo. Corbata bien puesta, apretón de manos firme, vocabulario de hombre que sabe de negocios. Dirigía una empresa pequeña de compraventa de inmuebles comerciales, servicios inmobiliarios, León SDRL de CV, y hablaba de ella como si fuera el inicio de un imperio. Yo valuaba propiedades desde antes de que él naciera. Reconocí el tipo de discurso. Mucho volumen, poco fondo. Pero Carmita lo miraba diferente. Y no soy de los que deciden por su hija adulta. Lo que no anticipé fue la velocidad con que las cosas cambiaron después de la boda. El primer año fue cordial. El segundo, distante. Para el tercero, Cristian ya tenía una opinión sobre todo lo que yo hacía y se la comunicaba a Carmita en privado. A mí siempre me trataba con sonrisa larga y palabras amables. Pero los efectos llegaban igual. Carmita empezó a cancelar visitas con excusas que sonaban ensayadas. Las llamadas se hicieron más cortas. Cuando venían a comer, él miraba el reloj cada 20 minutos. Mi hija es una mujer inteligente, que en este momento de su vida no está usando esa inteligencia para sí misma. Cristian la convenció hace 3 años de que no trabajara, que él proveía todo, que dedicarse a la casa y al niño era lo mejor. Ella aceptó. Ahora no tiene cuenta propia, no tiene ingresos, no tiene forma de moverse si quisiera moverse. 3 meses antes de esa noche, yo había firmado ante notario una donación, el 30% de este departamento, transferido a Carmita. Lo hice porque quería que tuviera algo suyo, algo que él no pudiera quitarle fácilmente. Pensé que era un acto de cariño. Esa noche, parado frente al plato sin terminar, empecé a ver el asunto desde otro ángulo. Cristian sabía del trámite. Carmita se lo había dicho, o él lo había averiguado. Y desde ese momento, quizás,
Había decidido que el viejo ya cumplió su función. El 30% estaba firmado. El suegro podía desaparecer del calendario. Esa hipótesis me la confirmó doña Alma Castillo a la mañana siguiente, antes de las 8. Doña Alma es vecina del segundo piso desde hace 12 años y amiga de la familia desde antes de eso. Estuvo en la fiesta porque Carmita la invitó personalmente. Me llamó ella sola, sin que yo preguntara nada, porque conoce el peso de ciertas cosas y no puede quedarse callada. Rafael, me dijo con esa voz que tiene cuando algo le preocupa de verdad, a ti no te avisaron a propósito. Yo estaba ahí. Carmita preguntó un par de veces por ti durante la tarde y Cristian le dijo que seguramente te habías confundido de día, que ya te había mandado mensaje. Delante de todos. La niña no dijo nada más. Guardé silencio. Y el regalo del niño, continuó doña Alma. Carmita lo puso en un cajón antes de que llegaran los demás invitados. Cristian dijo que ya había suficientes juguetes. Colgué con más calma de la que sentía. Fui al cuarto, saqué el camión de madera todavía envuelto de encima del sillón y lo puse sobre la mesa de la cocina. Lo miré un momento. Luego lo guardé en el closet. Hay humillaciones que duelen y hay humillaciones que aclaran. Esta era de las segundas. Cristian no había cometido un error de comunicación ni una torpeza involuntaria. Había hecho exactamente lo que quería hacer, delante de quien quería hacerlo, con la certeza de que el viejo no haría nada al respecto. Qué conveniente teoría la suya. Volví al taller. El plato de Talavera seguía sobre la mesa con su motivo floral a medias. Lo tomé, lo giré despacio entre los dedos y pensé en lo que le faltaba para quedar bien. Después lo puse de vuelta con cuidado. Tenía trabajo que hacer, pero primero necesitaba información. Esa misma noche abrí un cajón del escritorio que no había tocado en meses. Saqué una libreta de pasta dura, café, de las que compro en la papelería de Avenida Madero. La abrí en la primera página en blanco y escribí una sola palabra: activos. Pero antes de los números, vinieron los recuerdos. Así funciona la mente cuando algo se quiebra. No va hacia adelante de inmediato. Primero da un paso atrás para entender desde dónde cayó. Recordé una tarde de hace 5 años, poco después de la boda de Carmita. Vino sola a verme con el pretexto de reorganizar la cocina. Pasamos 2 horas moviendo trastes y hablando de cosas pequeñas. Antes de irse, en la puerta me dijo: ¿verdad que te cae bien, papá? No como pregunta, como súplica. Le dije que sí, y no estaba mintiendo del todo. Me creí que ella estaba bien. Ese fue mi primer error. Luego recordé la Navidad de hace 2 años. Habíamos quedado de cenar aquí, los 3 más el niño. Cristian llegó 40 minutos tarde con una botella de vino que nadie había pedido y con una historia sobre el tráfico que no tenía sentido para un martes en Morelia. Se sentó a la mesa, miró el mole que yo había preparado desde temprano y dijo muy despacio, como evaluando: «Qué bueno que te entretienes con estas cosas». Carmita sonrió sin saber bien si reír o callarse. Yo me serví otro poco y no dije nada. «¿Qué te entretienes?» Como si cocinar para tu hija y tu nieto fuera pasatiempo de anciano sin qué hacer. Lo dejé pasar. Y otra vez. Hay un punto en que dejar pasar las cosas deja de ser paciencia y se convierte en otra cosa. Esa noche llegué a ese punto. A la mañana siguiente no fui a ver a Carmita. Ese era el movimiento esperado. El padre lastimado que va a pedirle explicaciones a su hija, que llora un poco, que acepta alguna disculpa vaga y sigue igual. No. Fui a Avenida Madero Poniente, al edificio donde tiene su oficina el licenciado Alejandro Esquivel, notario público número 7 de Morelia. Un hombre joven, meticuloso, de los que leen cada cláusula 2 veces antes de firmar cualquier cosa. «Buenos días, don Rafael. ¿Tiene algo agendado?», me preguntó la secretaria al verme entrar sin cita. «No, pero si el licenciado tiene 10 minutos le agradezco». Tuvo 20. Le pregunté directamente: «¿Se puede revocar una donación ya escriturada ante notario en Michoacán?». Él me miró con esa calma que tienen los notarios cuando la respuesta no va a gustar. «En términos generales, don Rafael, una donación irrevocable ya inscrita en el registro público no tiene mecanismo ordinario para revertirse, salvo causas muy específicas como ingratitud grave demostrada judicialmente, y eso es un proceso largo e incierto». «Entendido. Y para proteger el resto de mis activos de posibles reclamaciones de terceros, incluyendo cónyuges de herederos». Esquivel cruzó los dedos sobre el escritorio.
El fideicomiso bancario. Un fideicomiso bien estructurado transfiere la propiedad jurídica de un bien a una institución fiduciaria, con instrucciones específicas sobre quién se beneficia y bajo qué condiciones. El cónyuge de su hija no tiene derechos automáticos sobre bienes en un fideicomiso, especialmente si las condiciones están bien redactadas y la figura está correctamente constituida. Tomé nota en la libreta. Esa tarde llamé a Carmita. Quería escucharla, saber si había algo que todavía pudiera decirse entre los dos. Contestó al tercer tono con una voz que conozco bien, la voz de cuando está leyendo un guión que alguien más escribió. Papá, Cristian me explicó que hubo un malentendido con la fecha, que tú sabías del cumpleaños, pero que se te olvidó avisar que no podías venir. Hice una pausa. ¿Eso te dijo? Sí, papá. Ya fue. No hay por qué hacer drama. Drama. Esa palabra también tenía la mano de Cristian. Colgué con calma. Me quedé sentado en la silla sin moverme un momento. No estaba enojado exactamente. Estaba recalibrando. Cuando un valuador llega a revisar una propiedad y encuentra que los planos no coinciden con la estructura real, no grita. Revisa, mide, documenta. La situación era esta. Mi hija no estaba disponible como aliada. Al menos, no todavía. Cristian llevaba meses construyendo una versión de la realidad donde yo era el personaje prescindible. Y yo, sin querer, le había facilitado el trabajo al firmarle ese 30% del departamento sin condiciones. Lección registrada. Esa noche volví al taller. Puse el plato inconcluso a un lado y saqué arcilla nueva. Empecé a formar las paredes de un jarrón. Despacio, con las manos húmedas, sintiendo el material responder. Hay algo en ese proceso que ordena el pensamiento. No se puede apresurar la arcilla. Si aprietas de más, la pieza se deforma. Si no aplicas fuerza suficiente, no toma forma. Con la libreta abierta al lado, empecé a escribir números. Departamento en calle Morelos. 1.850.000 pesos mexicanos en total. El 30% ya era de Carmita. 555.000 pesos mexicanos. Mi 70 restante. 1.295.000 pesos mexicanos. Hacienda en Pátzcuaro. 980.000 pesos mexicanos según última evaluación. Terreno en Santa María del Oro. 620.000 pesos mexicanos. Depósitos en BBVA y Banorte. 680.000 pesos mexicanos combinados. Piezas en la galería de calle Allende. 140.000 pesos mexicanos. Total en mis manos. 3.715.000 pesos mexicanos. Los anoté sin redondear. Cristian pensaba que el tablero estaba definido, que la donación era su primera ficha bien jugada y que el resto vendría solo. Lo que no sabía era que yo también sabía jugar, solo que prefiero conocer todas las piezas antes de mover la primera. Iba a necesitar un contador de confianza para revisar la estructura completa y volver con Esquivel esta vez con papeles. Pero lo primero era entender exactamente contra qué estaba jugando. Cristian León presentaba muy bien. Discurso ensayado, Audi siempre limpio, sonrisa de hombre con todo bajo control. Cerré la libreta y seguí con el jarrón. Valuando propiedades, uno aprende que lo que reluce no siempre tiene el valor que aparenta. 2 días después de hablar con el licenciado Esquivel, llamé a Óscar Romero. Óscar es contador público certificado, con oficina en la calle Guillermo Prieto, a unas cuadras del centro de Morelia. Lo había contratado 3 años atrás para ordenar mis declaraciones fiscales cuando todavía hacía consultoría esporádica como valuador. Un hombre silencioso, de los que no cobran por opinar, sino por revisar. Le expliqué lo que necesitaba. Un inventario completo y actualizado de mis activos, con valuación técnica y un análisis de cómo estaban registrados jurídicamente. Sin adornos, solo números y estructura. ¿Cuándo lo necesita?, me preguntó. En 1 semana, si puede. Me lo entregó en 5 días. Nos sentamos en su oficina un martes por la tarde, con los documentos extendidos sobre la mesa. Óscar tiene la costumbre de presentar los números sin comentarios emocionales, lo cual agradezco. Fue directo. Departamento en calle Morelos 1247, Morelia. Valuación actualizada de 1.850.000 pesos mexicanos, del cual usted donó el 30%, equivalente a 555.000 pesos mexicanos, que están registrados a nombre de su hija. El 70 restante, 1.295.000 pesos mexicanos, sigue a su nombre.
Hacienda en Pátzcuaro, 980.000 pesos mexicanos. Terreno en Santa María del Oro, 620.000 pesos mexicanos. Depósitos en BBVA y Banorte, 680.000 pesos mexicanos. Piezas registradas en catálogo de galería, 140.000 pesos mexicanos. Total en activos que usted controla directamente, 3.715.000 pesos mexicanos. Los mismos números que yo había anotado en la libreta, ahora con respaldo documental. ¿Hay algo que no cuadre?, le pregunté. Todo cuadra del lado suyo, don Rafael. La pregunta es ¿qué hay del otro lado? Eso era exactamente lo que yo quería saber. Porque mientras Óscar revisaba mis números, yo había hecho un movimiento paralelo. Tenía un conocido en el área de servicios registrales, no un amigo, sino alguien con quien había trabajado en valuaciones comerciales durante años. Le pedí que buscara información pública disponible sobre servicios inmobiliarios León Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Nada fuera de lo ordinario. Registros públicos, actas constitutivas, contratos inscritos. Todo accesible legalmente para cualquier persona con interés en verificar la solvencia de un posible socio comercial. Lo que recibí me hizo poner la pluma sobre la mesa un momento. La empresa de Cristián tenía pasivos registrados por 1.100.000 pesos mexicanos. De ese total, 450.000 pesos mexicanos correspondían a obligaciones vencidas. 2 acreedores ya habían iniciado procedimientos de cobro. Uno era una institución bancaria, el otro una empresa de arrendamiento de equipo de oficina. Los juicios estaban en curso. Me quedé viendo los papeles con esa sensación que conozco bien, la de cuando llegas a evaluar un inmueble que parece sólido por fuera y encuentras que las traves del techo están podridas. Cristián León Vargas, el hombre del Audi rentado y el reloj importado, llevaba meses operando con una empresa técnicamente insolvente. El capital no era suyo, los ingresos no cubrían los compromisos. Y mientras tanto, él sonreía en los almuerzos, hablaba de expansión y de proyectos, y miraba mis propiedades con la tranquilidad de quien cree que tarde o temprano van a caerle en las manos. Qué paciente había sido, y qué mal había calculado. Pedí entonces a un despacho especializado en informes comerciales que tramitara formalmente un reporte de buró de crédito sobre la empresa. Esto es absolutamente legal en México. Cualquier persona o entidad que tenga interés legítimo como acreedor potencial puede solicitar ese reporte. Yo figuraba como posible arrendador de un inmueble comercial. El reporte confirmó lo que ya sabía, pero ahora con sellos y fecha. La empresa de mi yerno tenía el historial crediticio de alguien que lleva tiempo tapando hoyos con préstamos nuevos. Regresé a casa y me senté en el taller. El jarrón que había empezado 2 noches atrás seguía a medias sobre la mesa de trabajo. Lo tomé, lo giré despacio. La arcilla ya estaba seca y firme. Empecé a lijar los bordes con paciencia, quitando lo que sobraba. Pensé en Cristián aquella Navidad, con su comentario de qué bueno que te entretienes. Pensé en la voz con que me dijo que no estaba invitado. Pensé en Carmita guardando el regalo de Mateo en un cajón. Entonces pensé en sus 1.100.000 pesos mexicanos de deudas. Hay una diferencia entre el hombre que humilla porque tiene poder y el hombre que humilla porque tiene miedo. Cristián llevaba tiempo haciendo lo segundo, solo que con muy buena ropa. Eso cambiaba las proporciones de todo. Puse el jarrón de vuelta con cuidado. Fui al escritorio, abrí la libreta y escribí debajo de los números de Óscar Romero. Servicios inmobiliarios. León. 1.100.000 pesos mexicanos en pasivos. 450.000 pesos mexicanos vencidos. 2 demandas en proceso. Lo subrayé. Luego escribí una sola pregunta. ¿Cuándo se enterará él de que yo lo sé? La respuesta era simple. Cuando yo decidiera. Esa noche, mientras la ciudad afuera seguía con su ritmo normal de martes en Morelia, me quedé en el taller más tiempo del habitual. Limpié las herramientas, ordené los pigmentos por color en sus frascos, revisé 3 piezas que tenía en distinto estado de avance. Hay algo que los años de evaluación me enseñaron sobre los inmuebles deteriorados. El daño visible raramente es el peor. Lo peligroso está debajo, en lo que nadie quiere ver porque verlo obliga a actuar. La empresa de Cristián era exactamente eso. Fachada presentable, estructura comprometida. Y él la sostenía con el mismo esfuerzo que se necesita para mantener erguida una pared que ya no tiene cimiento. En algún momento,
Alguien iba a empujar del lado correcto. Cerré el taller. Antes de dormir, anoté en la libreta 2 nombres: licenciado Esquivel y Óscar Romero. Al lado de cada uno, una tarea. Mañana empezaba la siguiente parte. La semana siguiente volví con el licenciado Esquivel. Esta vez no con preguntas, sino con papeles. Llevé el inventario de Óscar Romero, los documentos de las propiedades, y una idea que había estado trabajando en silencio desde nuestra primera conversación. Esquivel me recibió en la misma oficina de siempre, 5º piso de un edificio discreto en Avenida Madero Poniente, con esa puntualidad que tienen los notarios cuando saben que el cliente viene a hacer algo, no solo a preguntar. Le expliqué lo que quería. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta con una pluma de tinta negra. La hacienda en Pátzcuaro y el terreno en Santa María del Oro, le dije. Quiero transferirlos a un fideicomiso bancario. La beneficiaria será mi hija Carmen, pero las condiciones de entrega deben ser suficientemente específicas para que ningún tercero pueda reclamarlas como parte de una sociedad conyugal o proceso judicial ajeno a ella. Esquivel asintió despacio. Es viable, don Rafael. En el Código Civil de Michoacán, un fideicomiso correctamente constituido transfiere la titularidad jurídica a la institución fiduciaria. Los bienes dejan de estar en su patrimonio directo y pasan a ser administrados por el banco conforme a las instrucciones del contrato. El cónyuge de la beneficiaria no tiene derechos sobre bienes fideicomitidos, salvo que la beneficiaria misma los aporte como parte de una sociedad conyugal activa, lo cual puede blindarse con cláusulas específicas. ¿Cuánto tarda el proceso completo? Con la documentación en orden, 4 a 6 semanas para la constitución y la inscripción en el registro público de la propiedad. Hay que incluir los 40 días hábiles de edictos si hay cambio de titular registral. Pero podemos empezar la radicación esta semana. Empiece esta semana. Esquivel tomó nota. Luego levantó la vista. ¿Desea usted que la beneficiaria sea notificada desde el inicio o prefiere que el fideicomiso quede constituido primero? Lo pensé un momento. Primero constitúyalo. Después veremos. Salí de la notaría con la sensación tranquila de quien acaba de colocar la primera viga de una estructura que nadie va a poder tirar. No con euforia, con la calma específica del trabajo bien empezado. Esa misma semana, Óscar Romero y yo nos volvimos a ver para revisar el departamento en calle Morelos. La donación del 30% a Carmita era irrevocable, eso ya lo sabía. Pero el 70% restante, que seguía a mi nombre, podía registrarse con un gravamen voluntario, una hipoteca en garantía a mi propio favor, lo cual complicaría cualquier intento futuro de reclamar ese porcentaje como parte de una herencia abierta o de un proceso de liquidación familiar. Era un movimiento técnico, seco, sin drama. Exactamente lo que necesitaba. ¿Le parece que Cristián podría darse cuenta de lo que está haciendo?, me preguntó Óscar, mientras revisábamos los documentos. Eventualmente. Pero para cuando lo entienda, ya no va a importar. Óscar no sonrió, pero tampoco preguntó más. Los buenos contadores tampoco cobran por opinar. Lo que yo no sabía en ese momento era que Carmita ya había mencionado algo en casa, no con malas intenciones. Simplemente le dijo a Cristián que su papá había estado en el notario un par de veces. Una frase sin peso para ella, no para él. Me enteré 3 días después, cuando Carmita me llamó con esa voz de cuando está pasando un mensaje de alguien más. Papá, Cristián quiere saber si estás enfermo. Dice que alguien le comentó que andas arreglando papeles y que eso a veces significa que la gente está preparando cosas. Ya sabes. Dile a Cristián que estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y los papeles? Estoy ordenando mis cosas, mija, como hace cualquier persona ordenada. Hubo una pausa corta. Bueno, dijo Carmita, te manda saludos. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, pensando en Cristián del otro lado, sentado en su oficina del edificio Torres del Centro, cuarto 504, con sus 1.100.000 pesos mexicanos de deudas y su Audi rentado, llamando a su abogado para preguntarle si debería preocuparse por el suegro que anda en el notario. Según me confirmaron después, ese abogado le dijo exactamente lo que era cómodo escuchar, que los viejos suelen ordenar sus documentos cuando empiezan a pensar en la muerte, y que lo más probable era que estuviera preparando un testamento sencillo, que no había de qué alarmarse. No sé si Cristián le creyó del todo, pero lo que sí sé
es que siguió sin cambiar nada de su comportamiento. Siguió en el mismo departamento rentado, con la misma tarjeta de crédito al límite, con la misma empresa sangrando por dos frentes judiciales que él prefería ignorar. Esa semana fui a la galería en calle Allende a dejar 3 piezas nuevas que había terminado. La señora que lleva la galería, una mujer práctica llamada Patricia, las revisó con cuidado y me dijo que una de ellas, un jarrón de 40 centímetros con un diseño geométrico en azul cobalto, ya tenía interesados. ¿Lo pongo en reserva o espera usted? Póngalo en reserva, le dije. Pero no lo entregue todavía. Todavía le falta algo. Regresé al departamento. Abrí la libreta. El proceso del fideicomiso estaba en marcha. Los documentos del departamento estaban en revisión con Óscar y el reporte del buró de crédito descansaba en el cajón del escritorio como una carta que todavía no había llegado el momento de jugar. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba esperar a que el otro lado del tablero se moviera solo. Y Cristian León Vargas, sin saberlo, ya estaba a punto de hacerlo. 3 días después de que el licenciado Esquivel confirmó que el fideicomiso quedaba inscrito en el registro público de la propiedad, me fui a la galería. No porque hubiera algo urgente que entregar, sino porque quería estar en un lugar tranquilo donde nadie esperara nada de mí. Patricia, la encargada, me recibió con la misma eficiencia de siempre, y me dijo que el jarrón en reserva ya tenía comprador confirmado. Le dije que bien, que ya se lo llevaría en unos días. Me senté en el banco de madera que hay junto a la vitrina de las piezas más antiguas y estuve un rato mirando los azulejos de la pared. La estructura jurídica estaba completa. El fideicomiso cubría la hacienda en Pátzcuaro y el terreno en Santa María del Oro. El departamento en calle Morelos tenía su gravamen registrado. Mis depósitos en BBVA y Banorte estaban intactos. Todo lo que era mío seguía siendo mío, pero ahora con una arquitectura que ningún juez de familia podría desmontar en un trámite rápido. Lo que faltaba era el siguiente paso, y ese paso no lo daría yo directamente. Óscar Romero tenía en su poder el reporte del Buró de Crédito de Servicios Inmobiliarios León, el mismo que yo había solicitado semanas atrás como acreedor potencial. Ese documento mostraba con precisión el estado real de la empresa. 2 procesos judiciales activos, obligaciones vencidas por 450.000 pesos mexicanos, historial de pagos irregulares durante 16 meses. Lo que Cristian presentaba como una empresa en crecimiento era, en términos técnicos, una empresa en proceso lento de colapso. Los 2 acreedores que ya habían iniciado demandas eran BBVA México, por un crédito empresarial de 320.000 pesos mexicanos con 12 meses de mora, y una empresa de arrendamiento de equipo de oficina, arrendadora técnica del centro, que reclamaba la devolución de maquinaria valuada en 130.000 pesos mexicanos. Ambos juicios estaban en curso en el Juzgado Civil de Morelia. Lo que esos acreedores no sabían todavía era que Cristian había intentado refinanciar parte de su deuda, ofreciendo como garantía una de las unidades comerciales que figuraba en los activos de la empresa. Yo lo supe porque Óscar revisó los registros de gravámenes en el registro público de la propiedad. Ese inmueble ya tenía un gravamen previo, que Cristian no había declarado al nuevo acreedor potencial. Óscar me lo explicó sin rodeos una tarde en su oficina. Si el acreedor potencial verifica en el registro público, antes de formalizar cualquier garantía, va a encontrar el gravamen existente. Eso detendría cualquier refinanciamiento y posiblemente aceleraría los plazos de los juicios activos. ¿Y cualquier persona puede consultar el registro público? Cualquier persona con interés legítimo. Es información pública para efectos de verificación de títulos. Me quedé callado un momento. Bien, dije. Gracias, Óscar. No le pedí nada más. Él tampoco preguntó. Lo que ocurrió a los 3 días no lo vi directamente. Me lo contaron después, por partes, a través de fuentes que no tenían manera de saber que yo estaba relacionado con nada de lo que pasó. Cristian León Vargas llegó ese martes a su oficina en el edificio Torres del Centro, cuarto 504, a las 9 de la mañana. A las 11 recibió una notificación formal de BBVA a México. El banco había decidido acelerar el proceso de cobro y solicitaba al juzgado una medida cautelar sobre los activos de la empresa. A las 12:30 llegó por mensajería un escrito de arrendadora técnica del centro exigiendo la devolución inmediata del equipo,
o el pago total de 130.000 pesos mexicanos en un plazo de 10 días hábiles. Y a las 2 de la tarde, cuando Cristian llamó al despacho con el que estaba negociando el refinanciamiento, recibió la respuesta que menos esperaba. El despacho había verificado el inmueble ofrecido como garantía en el registro público y encontrado un gravamen preexistente no declarado. La negociación quedaba suspendida indefinidamente. 3 frentes en un solo día. Supe de sus piernas cuando me lo comentó. Sin querer, alguien que trabaja en el mismo edificio y que conocía a un empleado de Servicios Inmobiliarios León. Según esa persona, Cristian salió de su oficina a las 3 de la tarde, entró al elevador y cuando las puertas se cerraron, tuvo que apoyarse en la pared. Tardó 2 pisos en recuperar la compostura. Esa tarde yo estaba en mi taller lijando el jarrón. Cuando escuché el relato, puse la lija sobre la mesa y me quedé pensando un momento. Hay algo particular en la imagen de un hombre que necesita apoyarse en la pared de un elevador para no caerse. No por crueldad, sino porque esa imagen revela la diferencia entre quien construye sobre base sólida y quien construye sobre apariencia. Una grieta no aparece de repente. Lleva tiempo formándose, callada, mientras el dueño del edificio sigue mostrando la fachada recién pintada. Cristian llevaba meses mostrando fachada. El Audi rentado, el reloj importado, los almuerzos en restaurantes donde la cuenta llegaba con el logo en relieve. Todo calculado para proyectar un capital que nunca existió. Y mientras tanto, debajo de esa presentación impecable, 2 demandas avanzando por los juzgados de Morelia y una empresa que sangraba por los 2 flancos. 3 décadas valuando inmuebles me habían enseñado una sola cosa sobre los edificios que aparentan solidez. En algún punto siempre aparece la grieta. No porque alguien la haga, sino porque siempre estuvo ahí. Cristian acababa de encontrar la suya. Seguí lijando el jarrón. Los bordes quedaron parejos, sin irregularidades. Le faltaba todavía la primera capa de esmalte, pero eso podía esperar. Hay piezas que mejoran cuando uno no les tiene prisa. Lo más interesante de todo era que Cristian todavía no sabía quién había revisado ese registro, ni por qué los acreedores habían decidido acelerar exactamente en ese momento. Esa pregunta iba a seguir sin respuesta por un tiempo, y eso también era parte del plan. Pasaron 4 días antes de que Cristian León Vargas tocara a mi puerta. No llamó por teléfono primero. Eso me dijo algo sobre su estado. Un hombre que llama primero tiene tiempo para preparar lo que va a decir. Uno que llega directamente es un hombre que ya no tiene paciencia para los formalismos. Eran las 6:30 de la tarde cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla antes de abrir. Estaba solo, con la camisa un poco menos planchada que de costumbre, y el reloj que siempre usaba en la muñeca izquierda. El reloj seguía ahí. Algunos hábitos son los últimos en irse. Abrí la puerta. Cristian, qué sorpresa. Rafael. No dijo más por un momento. Necesito hablar contigo. Claro. Pasa. Le ofrecí café. Lo aceptó, lo cual me indicó que planeaba quedarse el tiempo suficiente para tomarlo. Me moví a la cocina sin prisa. Puse el agua a calentar. Saqué 2 tazas. Desde ahí lo podía ver en la sala, sentado en el sillón frente a la ventana, con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el piso. Llegué con las tazas y me senté frente a él. ¿Cómo está Mateo?, pregunté. Levantó la vista. Una fracción de segundo de incomodidad. Luego, bien, está bien. Me alegra. Tomó el café. Hizo una pausa que quería parecer calculada, pero que en realidad era la pausa de alguien que no sabe muy bien por dónde empezar. Al final eligió la entrada directa. Estoy pasando por una situación complicada con la empresa. Hay unos procesos legales que se están resolviendo, pero en este momento necesito un aval para un refinanciamiento. Carmita pensó que quizás tú... Carmita pensó. Repetí, tranquilo. Sí, somos familia, Rafael. Y la familia se apoya. Lo miré sin cambiar la expresión. Somos familia, dije. Tienes razón. Aunque debo confesar que el cumpleaños de Mateo me dio una impresión diferente sobre cómo funciona esta familia. El color de su cara cambió levemente. No mucho. Lo justo para notarlo. Eso fue un malentendido, dijo. Ah, tomé mi café. Qué conveniente. Hubo un silencio breve. Cristian lo llenó con un tono diferente, más firme. Mira, no vine a discutir eso. Vine a preguntarte si puedes ayudar.
Es un aval bancario. No tienes que dar nada, solo tu firma. Solo mi firma. Repetí la frase con el mismo ritmo con que él la había dicho. Y tu empresa tiene activos suficientes para responder si el crédito no se paga. Su mandíbula se tensó ligeramente. La empresa está pasando por un ajuste temporal. Ajuste temporal. Asentí despacio. ¿De cuánto es la deuda con BBVA? El cambio en su cara esa vez fue más visible. Los ojos se abrieron apenas 1 milímetro más. La taza de café que tenía en la mano quedó quieta en el aire. ¿Cómo sabes tú eso? Soy perito evaluador, Cristian. Verificar registros públicos es lo que hice toda mi vida. Se quedó callado. En su cabeza estaba procesando la información, tratando de calcular cuánto sabía yo y desde cuándo. Podía verlo trabajando detrás de los ojos. Todo eso se va a resolver, dijo finalmente, con menos convicción que antes. Estoy seguro. Me puse de pie, lo cual fue la señal más clara que podía darle. Pero no voy a firmar ningún aval, Cristian. No porque no quiera ayudar a la familia, sino porque firmar un aval sobre una empresa con 2 demandas activas y gravámenes irregulares no es ayudar a nadie. Es enterrarse con ella. Se levantó también. La visita había durado exactamente lo que tenía que durar. En la puerta, antes de salir, giró hacia mí con una última expresión que mezclaba la rabia con algo que se parecía al recálculo. ¿Y la donación que le hiciste a Carmita? ¿Eso también lo hiciste como perito? Eso lo hice como padre, respondí, que es algo diferente. Cerré la puerta. Me quedé parado en el pasillo un momento, escuchando sus pasos alejarse por las escaleras. Luego volví a la cocina, recogí las tazas y las lavé. A la semana siguiente me enteré de que Cristian había contratado a un abogado para revisar si la donación del 30% del departamento podía impugnarse como donación forzada o simulada. Era un movimiento predecible. El problema para él era que esa donación había sido firmada libre y voluntariamente ante notario, con plena capacidad jurídica de mi parte, sin ningún tipo de presión documentable. El licenciado Esquivel había sido muy cuidadoso con eso desde el principio. 2 semanas después, el abogado de Cristian le confirmó lo que yo ya sabía. No había sustento legal para impugnarla. El proceso no tenía perspectiva judicial. Eso lo dejó exactamente donde estaba, con 2 demandas activas, una empresa sin capital real para responder, y un suegro que no iba a mover un solo papel en su favor. En el taller, esa noche, apliqué la primera capa de esmalte al jarrón. El azul cobalto cubrió la superficie de manera uniforme. Había que dejarlo secar por completo antes de la segunda mano. No se podía apresurar. Si se apresuraba, el esmalte se cuarteaba. Esa semana Carmita me llamó 2 veces. La primera vez su voz sonaba tensa, como cuando alguien acaba de tener una discusión y todavía tiene el eco en los oídos. Me preguntó si era verdad que me había negado a ayudar con el crédito. Le dije que sí. ¿Por qué, papá? Porque firmar un aval sobre una empresa insolvente no es ayudar, mija. Es acompañarla en el problema. Hubo un silencio largo. ¿Cómo sabes tú que está insolvente? Porque revisé lo que cualquiera puede revisar si sabe dónde mirar. No respondió de inmediato, pero tampoco colgó enojada, como habría hecho semanas atrás. Colgó despacio, con esa pausa de quien está procesando algo que no esperaba escuchar. La segunda llamada fue 2 días después. Esta vez su voz era diferente, más quieta, menos ensayada. Me preguntó si podíamos vernos. Le dije que sí, cuando ella quisiera. Quedaba trabajo por hacer, pero el ritmo ya era mío. Carmita llegó un miércoles por la tarde, sin avisar. Escuché el timbre, y cuando abrí la puerta la vi con los ojos enrojecidos y la bolsa apretada contra el pecho, como si fuera lo único que la mantenía en su lugar. No dije nada. Me hice a un lado para dejarla pasar. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde días atrás había estado Cristian. Esperé. Hay momentos en que la mejor manera de ayudar a alguien es simplemente no interrumpir. No sabía lo de las deudas, dijo al fin. Nunca me dijo nada, ni una palabra en 5 años. Asentí. Y resulta que hay un contrato de arrendamiento firmado con mi nombre como aval, uno que yo nunca vi. Cristian dijo que era un trámite menor, que solo necesitaba mi firma para completar el expediente de la empresa. Yo firmé sin leer. La vi trabajar para no quebrarse del todo. No lo logró completamente. 2 lágrimas le bajaron por la mejilla y las limpió con el dorso de la mano con ese gesto de quien no quiere que lo vean llorar. ¿Cuánto es?
Pregunté. El contrato era por 180.000 pesos mexicanos. Si la arrendadora demanda, el abogado dice que como aval, yo respondería por esa cantidad. Me levanté. Fui a la cocina. Calenté agua. Regresé con 2 tazas. Le puse la suya en la mano sin preguntarle si quería. «Papá», me dijo con esa voz de cuando Carmita tiene miedo de verdad. «¿Qué está pasando? ¿Tú sabías algo de esto?» Fui al escritorio. Saqué la libreta y me senté frente a ella. «Voy a explicarte todo», le dije. «Desde el principio». Me tomó 40 minutos. Fui despacio, sin saltarme nada, porque entendí que si ella iba a tomar decisiones en los próximos días, necesitaba toda la información, no solo la parte que fuera fácil de escuchar. Le expliqué el fideicomiso. ¿Qué era? ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué la hacienda en Pátzcuaro y el terreno en Santa María del Oro estaban ahora dentro de esa estructura? Le expliqué que el fideicomiso transfería la titularidad jurídica de esos bienes a un banco fiduciario, con instrucciones específicas sobre cómo y cuándo llegarían a sus manos. Le expliqué que el cónyuge de la beneficiaria, en este caso Cristián, no tenía derechos automáticos sobre bienes fideicomitidos, y que esas cláusulas habían sido redactadas con precisión por el licenciado Esquivel exactamente para eso. Le expliqué el gravamen sobre el 70% del departamento en calle Morelos, que seguía a mi nombre. Le dije cuánto valía ese porcentaje. 1.295.000 pesos mexicanos. Le expliqué que el gravamen no impedía que yo dispusiera de ese bien, pero que complicaba cualquier reclamación futura de terceros, incluyendo reclamaciones dentro de un proceso de herencia abierto sin testamento. Luego le mostré los documentos que Óscar Romero había preparado sobre la empresa de Cristián. Los números claros: 1.100.000 pesos mexicanos en pasivos totales, 450.000 pesos mexicanos vencidos, 2 demandas activas en el Juzgado Civil de Morelia, los nombres de los acreedores, las fechas de los escritos, el estado del expediente. Carmita escuchó sin interrumpir. Su expresión fue cambiando mientras yo hablaba. Primero incredulidad, luego algo parecido a la vergüenza, luego una calma que no esperaba encontrar en ella. «¿Esto lo hiciste para protegerme a mí?», preguntó cuando terminé. «El fideicomiso es para ti. Los bienes que entran ahí son tuyos cuando se cumplan las condiciones. Cristián no puede tocarlos porque jurídicamente no forman parte de tu patrimonio conyugal. Están en manos del banco fiduciario». «¿Y lo del departamento?». «El 70% que sigue a mi nombre tiene un gravamen. Eso lo complica para cualquier reclamación futura. No lo hace imposible, pero lo hace difícil y costoso». Ella miró las hojas sobre la mesa un momento. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque si te lo decía, se lo decías a él. No lo dije con crueldad. Era la realidad, y los dos lo sabíamos». Carmita no respondió. Se quedó mirando la taza de té sin tomar. «Necesito hablar con alguien que me explique lo del aval», dijo al fin. «Si soy responsable por 180.000 pesos mexicanos que nunca autoricé conscientemente, necesito saber qué puedo hacer. Óscar Romero puede orientarte. No es abogado, pero conoce la estructura y puede decirte a qué despacho acudir. Si la firma fue obtenida sin información completa, hay argumentos». La presenté con Óscar esa semana. Los 3 nos sentamos en la oficina de él, en la calle Guillermo Prieto. Óscar le explicó su situación como aval, sin entrar en juicios sobre su matrimonio. Solo los hechos: qué había firmado, qué implicaba, qué opciones tenía. Carmita tomó notas en un papel que pidió prestado. No me miró mientras escuchaba. Estaba concentrada en entender, no en reaccionar. No me metí en esa conversación. Era asunto de ella. Al salir en la banqueta, Carmita se detuvo un momento y me dijo: «¿Por qué no te enojaste conmigo cuando todo esto empezó? Cuando te dejé fuera del cumpleaños de Mateo. Cuando te dije que habías sido tú el que se había confundido de día». La pregunta me tomó un segundo, porque entendí que no eras tú quien lo decidía. Ella asintió muy despacio. Luego siguió caminando. Lo que sí noté fue que cuando Carmita salió de esa reunión, su postura era diferente. No rehabilitada, no alegre, pero firme, como alguien que acaba de entender el terreno en el que está parada y ha decidido no seguir caminando con los ojos cerrados. Esa noche volví al taller y apliqué la segunda capa de esmalte al jarrón. La pieza estaba tomando su forma definitiva. Azul cobalto sobre fondo blanco,
con un motivo geométrico que había diseñado semanas atrás sin saber del todo para qué. Ahora lo veía completo, limpio, preciso, sin un trazo de más. Hay piezas que solo se entienden cuando están terminadas. Esta era una de ellas. Óscar Romero me llamó un jueves por la mañana con un dato que no había buscado, pero que apareció en el proceso de revisar los registros de la empresa. Don Rafael, me dijo con su tono habitual de quien presenta hechos sin adornos, encontré algo en el registro público de comercio que puede ser relevante. Mariana León, que aparece como colaboradora en el acta constitutiva de Servicios Inmobiliarios León, firmó al menos 3 contratos de prestación de servicios con terceros usando el membrete de la empresa. El problema es que en el acta constitutiva no tiene poder notarial para obligar a la empresa. Firmó sin facultades. ¿Qué implica eso? Que si la empresa no cumple esos contratos y los terceros demandan, la responsabilidad podría buscarse en quien firmó. En este caso, ella. Lo pensé un momento. ¿Mariana lo sabe? Es improbable. Esas cosas rara vez se explican cuando se pide la firma. Mariana León era la hermana menor de Cristián. Yo la había visto 2 veces en eventos familiares. Una mujer de unos 30 años, eficiente en apariencia, que trabajaba en alguna capacidad con la empresa de su hermano. No había tenido razón para formarme una opinión sobre ella hasta ese momento. Óscar redactó un resumen técnico de los hallazgos, sin interpretaciones, solo hechos y referencias de registro. Ese documento llegó a Mariana a través de un despacho de asesoría contable que tenía relación profesional con los terceros afectados. Todo dentro del marco legal. Todo verificable. Lo que pasó después me lo contaron en partes. Mariana llamó a Cristián ese mismo día. La conversación, según quien me informó, no fue corta ni tranquila. Ella quería saber por qué su nombre aparecía en contratos que podían generarle responsabilidades personales. Cristián intentó minimizarlo, que era un formalismo, que nunca iba a pasar nada, que la empresa estaba en proceso de estabilizarse. Mariana no le creyó. 2 días después contrató a su propio abogado. Y a la semana, logró que uno de los 3 contratos fuera revisado y su participación formalmente aclarada mediante una carta notariada que deslindaba su responsabilidad. En los otros 2, el proceso era más complicado, pero estaba en marcha. Para Cristián, esto significaba algo concreto. Ya no tenía a su hermana como red de contención informal. Mariana había dejado de ser un recurso y se había convertido en una persona que vigilaba sus propios intereses, separados de los de él. Me enteré de que en esos días Cristián intentó hablar con ella varias veces. Ella no contestaba siempre. Cuando lo hacía, la conversación terminaba pronto. Mientras eso ocurría, yo fui a ver al licenciado Esquivel para revisar el avance de otro trámite que había iniciado semanas antes. La venta del terreno en Santa María del Oro. Tenía un comprador interesado, una empresa constructora de Guadalajara que buscaba terrenos en esa zona para un desarrollo residencial. El precio acordado era de 780,000 pesos mexicanos. Esquivel revisó los documentos con su paciencia habitual. Todo está en orden, don Rafael. La escritura puede firmarse esta semana si usted quiere proceder. Proceda. La firma se hizo en la notaría, sin complicaciones. Los 780,000 pesos mexicanos no ingresaron a mi cuenta personal. Fueron transferidos directamente al fideicomiso bancario, incrementando el capital protegido para Carmita. El registro público quedó actualizado en el plazo correspondiente. Cristián no sabía nada de esta operación. Cuando lo descubriera, si es que lo descubría, ya no habría nada que hacer. El dinero estaba dentro de una estructura que él no podía tocar. La semana siguiente Carmita me llamó con una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Clara, sin el tono ensayado de antes. Papá, el abogado dice que el aval que firmé puede impugnarse porque Cristián no me explicó los términos reales del contrato cuando lo firmé. No es garantía, pero hay base. Bien. También dice que, si decido separar bienes formalmente, necesito iniciar un proceso ante notario. Hubo una pausa. ¿Tú qué opinas?, me preguntó. Opino que es tu decisión, mija. Yo te acompaño en lo que elijas. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. En el taller, el jarrón terminado descansaba sobre la mesa, con sus 2 capas de esmalte secas y el motivo geométrico completo. Faltaba solo la firma en la base. Eso siempre lo dejaba para el final. Afuera, Cristián León Vargas estaba solo en un edificio de oficinas rentado.
con una empresa que se desmoronaba desde dos frentes judiciales, sin su hermana, sin su suegro, y con una esposa que estaba empezando a hablar con su propio abogado. Había construido todo sobre lo que creía que iba a heredar, y eso nunca había existido. Tomé la libreta del escritorio y la abrí en la última página con anotaciones. Los números seguían ahí, limpios y sin tachaduras. Mis activos seguros en el fideicomiso y en los registros, la hacienda de Pátzcuaro, los 780.000 pesos mexicanos del terreno ya dentro de la estructura, el 70% del departamento con su gravamen, los depósitos intactos en BBVA y Banorte, las piezas en la galería de calle Allende. Del otro lado, la empresa de Cristián con 2 juicios activos y sin activos reales para responder. Sin hermana, sin suegro, y con una esposa que estaba hablando con su propio abogado. Cerré la libreta. Fui al taller. El jarrón seguía en la mesa, terminado salvo por la firma. Tomé el pincel más fino, el que uso para los detalles pequeños, y tracé mis iniciales en la base con esmalte negro. R.E.M.R. Rafael Ernesto Montoya Ríos. Así firmaba todas mis piezas. Siempre al final, cuando ya no quedaba nada por corregir. Óscar Romero me avisó un lunes por la mañana, con su habitual economía de palabras. Los juzgados resolvieron. BBV. A México ganó. Arrendadora técnica del centro ganó. El tribunal ordenó la ejecución de activos de servicios inmobiliarios, León Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Me quedé callado un momento. ¿Cuándo fue la resolución? La semana pasada. Ya está publicada en el expediente del juzgado. Bien. Gracias, Óscar. Colgué y me serví otro café. Lo que vino después me lo fueron contando en fragmentos, desde distintas fuentes que no tenían manera de saber que yo escuchaba con más atención que interés casual. El ejecutor del tribunal llegó al edificio Torres del Centro un miércoles por la tarde. Subió al 4º piso. El empleado que abrió la puerta de la oficina 504 encontró al actuario con los documentos en la mano y una cara que no dejaba lugar a interpretaciones. Según me contaron, Cristián estaba en su escritorio cuando llegaron. Se levantó. Preguntó si podía llamar a su abogado. Le dijeron que podía, pero que el proceso seguía igual. El actuario hizo el inventario de lo que había. El mobiliario de oficina, una impresora industrial, 3 equipos de cómputo y un automóvil corporativo modelo 2019. Lo anotó todo con la paciencia burocrática de quien hace esto todos los días. El total no alcanzaba ni la mitad de la deuda con BBVA, mucho menos si se sumaba lo que reclamaba arrendadora técnica del centro. Cristián intentó argumentar que había activos pendientes de cobro, operaciones en proceso, clientes que debían. El actuario anotó eso también, pero su expresión no cambió. Los activos pendientes de cobro son papel hasta que alguien los paga, y la deuda ejecutada no espera. La empresa no tenía más. Nunca había tenido más. Eso era lo que yo había visto desde el principio en los registros públicos, en el reporte del buró de crédito, en la estructura de una empresa que operaba con deuda de terceros y presentaba como capital lo que en realidad era préstamo. Cristián había construido una fachada tan sólida en apariencia que hasta él mismo había terminado por creerla. La diferencia entre evaluar un inmueble y ser engañado por su apariencia es muy sencilla. Hay que entrar, revisar las vigas, verificar los cimientos. Nadie que solo mire la fachada sabe lo que hay adentro. La empresa no tenía más. Nunca había tenido más. Cristián lo sabía. Por eso había mirado mis propiedades durante 5 años, con esa paciencia de quien cree que la herencia es solo cuestión de tiempo y posición. Lo que no calculó fue que el tiempo y la posición los tenía yo. Esa misma tarde Carmita me llamó. Su voz estaba tranquila, de una manera que no se parece a la calma forzada, sino a la calma que viene después de tomar una decisión. Cristián me llamó para decirme que firmara unos documentos que transfieren su participación en la empresa a mi nombre. Dijo que era para protegernos a los dos. ¿Y? Le dije que no. Mi abogado me explicó hace 2 semanas que aceptar esa transferencia en este momento equivale a aceptar también las deudas. No firmé nada. Bien hecho. Hubo una pausa. Papá, voy a ir con Mateo esta noche. ¿Está bien? Claro que está bien. Llegaron a las 7. Mateo traía su camión de madera debajo del brazo, el mismo que yo había guardado en el closet semanas atrás y que Carmita había recogido cuando vino aquella tarde de miércoles. El niño lo conocía ya de memoria.
Sabía cómo se armaban las piezas, qué ruido hacía cuando lo empujaba por el piso de la sala. Puse a calentar agua para el té. Mateo rodó su camión por el pasillo con esa concentración absoluta que tienen los niños de 3 años. Carmita se sentó a la mesa de la cocina y me miró sin decir nada por un momento. «Necesito decirte algo», dijo al fin. Esperé. «Ya hablé con el licenciado Esquivel. Tengo una cita mañana para iniciar el proceso de divorcio notarial». Cristián firmó por separado una carta donde acepta el procedimiento. Su abogado le dijo que era la opción más limpia dado el estado de las cosas. Asentí despacio. «¿Estás segura?» «Sí». No dije más. No hacía falta. Al día siguiente fui con ellas a la notaría. No como parte del proceso, sino porque Carmita me pidió que estuviera. Nos recibió el licenciado Esquivel en su oficina del 5º piso. Leyó los documentos con su precisión habitual. Explicó cada cláusula. Respondió las preguntas de Carmita sin apresurarse. Ella firmó con una mano firme. Cuando salimos a la calle, el sol de mediados de octubre en Morelia tenía esa luz particular de las mañanas del altiplano, que entra horizontal y lo vuelve todo nítido. Carmita respiró hondo. «¿Y ahora?», me preguntó. «Ahora cada quien sigue», le dije. «Tú tienes el fideicomiso cuando se cumplan las condiciones. Tienes el 30% del departamento ya a tu nombre. Tienes tiempo para decidir qué sigue». Ella asintió. Regresé al departamento esa tarde. Fui al taller. El jarrón descansaba en la repisa con sus 2 capas de esmalte y la firma en la base. REMR. Lo tomé con cuidado, lo sostuve en la luz y lo revisé por última vez. Estaba terminado. Lo envolví en papel de China y lo guardé para llevarlo a la galería de calle Allende. Patricia ya sabía que lo esperaba. Lo colocaría en el lugar que habíamos acordado, junto a las otras piezas nuevas, para la exposición que teníamos programada para principios de noviembre. Cerré el taller. Afuera, en algún punto de Morelia, Cristián León Vargas estaba enfrentando lo que queda cuando se retiran todas las apariencias. Una empresa sin activos, deudas que no alcanzaba a pagar, una hermana que ya no respondía a sus llamadas y una firma de divorcio en proceso. Había llegado a esta familia convencido de que el dinero que aún no tenía era suficiente para lo que quería tomar. Se equivocó en la premisa. La exposición abrió un jueves por la tarde en la Galería Talavera y Arte de calle Allende. Patricia había organizado el espacio con cuidado. 12 piezas sobre pedestales blancos, iluminadas desde arriba. El jarrón azul cobalto estaba en el centro, sobre el pedestal más alto. Carmita llegó con Mateo a las 5, justo cuando empezaban a llegar los primeros visitantes. Doña Alma Castillo subió desde el 2º piso con su mejor rebozo y una expresión de quien lleva semanas esperando este momento. Un periodista de una publicación local de cultura tomó fotos y me pidió unos minutos al margen. «Don Rafael, ¿cómo titula usted sus piezas?» «Por el tiempo que llevan». Señalé el jarrón. «Esta empezó en agosto, terminó en octubre. ¿Y cómo las firma?» «Con paciencia». Hice una pausa. «Con tiempo y paciencia». Escribió algo en su libreta y me agradeció. Doña Alma se acercó cuando el periodista se fue. Me tomó del brazo con ese gesto que tiene de toda la vida y me habló al oído. «Tú sabías todo desde el principio. Nunca me dijiste qué estabas haciendo». «Estaba ordenando mis documentos, Alma». Ella me miró con esa expresión de quien no se cree nada pero decide no presionar. «El niño está precioso», dijo al fin, mirando a Mateo, que intentaba tocar el jarrón desde abajo con el brazo estirado. «Sí», dije. «Está creciendo bien». El fideicomiso seguía vigente. Los bienes protegidos, en orden. Servicios inmobiliarios. León Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable estaba en proceso de liquidación por resolución judicial. Cristián León Vargas tenía deudas personales que continuarían por su cuenta, sin mi firma en ningún documento, sin mis propiedades como respaldo, sin una familia que lo sostuviera. Carmita se acercó y se paró a mi lado frente al jarrón. «Es bonito, papá. Tiene sus capas», le dije. «Por eso tarda». Ella sonrió. Una sonrisa tranquila, de las que no necesitan explicación. Mateo siguió intentando alcanzar el jarrón. Yo lo levanté para que pudiera verlo de cerca. Él lo examinó con esa seriedad de 3 años, y luego me miró. «¿Lo hiciste tú, abuelo?» «Sí». «¿Por qué es azul?» «Porque así quedó bien». Lo puse de vuelta en el suelo,
y él salió corriendo hacia doña Alma con el camión de madera en la mano. Me quedé un momento frente al jarrón. Agosto a noviembre. Del timbre del teléfono a este cuarto lleno de luz. 4 meses en que aprendí, una vez más, lo que ya sabía desde los primeros años en el oficio, que el valor real de una cosa no lo decide quien la quiere tomar. Lo decide quien la construyó. Volví con mis invitados. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.